Paula, cambiemos de tema. Bueno, cambiamos de tema para un tema bastante delicado porque hoy debe tomar de posesión de su cargo el nuevo registrador nacional, el señor Alexander Vega. Bastante cuestionado por algunos sectores. Cuestionadísimo, pero resulta que es que demandaron esa elección. Entonces, pues queremos saber qué va a pasar, porque si esa demanda está en curso, ¿va a poder asumir el cargo, sí o no? ¿Qué pasa si la demanda falla después? Pues para eso le tengo un invitado. Se trata de Camilo Enciso, abogado penalista y director del Instituto Anticorrupción, miembro del Frente de Respuesta Social Anticorrupción y quien está pues liderando con otro grupo esta demanda. Doctor Enciso, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Paula, muy buenos días. Un gusto estar hoy con ustedes. Un saludo especial a toda la audiencia. Doctor Enciso, ¿por qué están diciendo ustedes, los demandantes, que hubo graves violaciones del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de elección del registrador? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, Paula, esto es muy sencillo. La elección del registrador nacional del Estado Civil se debe regir por unas normas de la Constitución, unas normas de la ley y unos acuerdos que se han ido desarrollando por las altas cortes a lo largo del tiempo. Esas normas establecen que la elección del registrador debe ser pública en cada una de sus etapas, en cada una de sus fases. ¿Por qué la ley dice eso? Porque lo que busca la norma es que cualquier colombiano, la sociedad civil, los veedores, los medios de comunicación puedan hacer seguimiento y monitoreo a la integridad del proceso de elección y que además puedan también manifestarse libremente sobre la opinión y percepción que tienen sobre los diferentes candidatos. Cuando esos procesos de selección se hacen a puerta cerrada, pues eso se convierte en una especie de caja negra y nadie sabe ahí qué está pasando. Este proceso de elección se hizo de manera abierta, pública y transparente con apego a la ley en sus primeras etapas, pero en la última etapa violó gravísimamente los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana. Y por esa razón consideramos que esta elección es ilegal y hemos pedido que el Consejo de Estado declare la nulidad de la elección, que repita la fase de entrevista, que fue en la cual se violaron estos postulados que manda la Constitución y la ley, y que suspenda por lo menos provisionalmente el proceso y la posesión del señor registrador electo Alexander Vega. Doctor Enciso, pero entonces ustedes están poniendo la lupa específicamente en lo que pasó en el proceso de la entrevista. Allí no hubo, según ustedes, transparencia porque la entrevista se hizo a puerta cerrada. Exactamente, le voy a explicar qué pasó. Las entrevistas se habían programado para el día 10 de octubre. Ese es un día en el cual se habían programado marchas de estudiantes en Bogotá. Y resulta que, debido a circunstancias de orden público y a la movilización de los estudiantes, muy legítima por demás, el Consejo de Estado, el presidente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia decidieron mover el lugar de la entrevista a CESPO, que es el Centro Social de Oficiales de la Policía. Entonces, una entrevista que se había programado para realizar en el centro de Bogotá, en donde hubieran podido participar y acudir medios de comunicación, veedores, sociedad civil, arbitrariamente se movió a otro lado, en donde esas entrevistas se llevaron a cabo 3 horas y media después, a espaldas del público, pero con un agravante. Y es que hoy en día ningún colombiano sabe qué le preguntaron a los candidatos. No hay un registro de las respuestas que dieron. Tampoco es posible saber cuáles fueron los elementos de valoración que utilizaron los magistrados que integraban el Tribunal de Selección. Y entonces hoy lo que tenemos es una especie de listado de puntajes en donde no tenemos la más remota idea sobre qué se preguntó, qué se valoró, por qué, para qué, y nadie además pudo participar ni fue testigo de esa reunión. Algo muy distinto de lo que está haciendo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia con el proceso de selección de los nuevos magistrados, en donde las entrevistas incluso se han televisado, precisamente porque este es un tema de interés público en donde tiene que haber transparencia total. Y nosotros creemos que acá los presidentes de las altas cortes que adelantaron esta elección violaron esa norma y ese mandato constitucional. Doctor Enciso, usted fue secretario de Transparencia de la Presidencia de la República durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017. Eso le da a usted una experiencia enorme para poder detectar este tipo de cosas que al parecer pueden ser irregulares.
Pero usted está poniendo en tela de juicio lo que hicieron ahí los magistrados cuando estaban haciendo esta entrevista. ¿Qué elemento puntual es el que le hace a usted desconfiar de esta manera? ¿El traslado como tal o la no presencia de medios de comunicación? Elementos muy objetivos que se contradicen con lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que tiene que haber publicidad, transparencia, participación ciudadana, pero acá, mire, primero, la reunión se hizo en un lugar, en un espacio privado altamente restringido al público. O sea, no es que cualquier colombiano, cualquier ciudadano puede llegar a CESPO para que le den acceso para ir a las entrevistas a los candidatos para registrador. Segundo, no se efectuó el registro de las preguntas y de la motivación de las razones de calificación de los aspirantes. No hay un acta de eso. No hay un documento público en el cual uno pueda evidenciar documentalmente qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se preguntó. No hay ningún video, ninguna grabación que sea de conocimiento y de acceso de la ciudadanía. No se contó con la presencia de terceros imparciales. No fueron invitadas las veedurías ciudadanas, no fueron invitados otros órganos de control, ni la Procuraduría. En fin, hubo un acceso absolutamente restringido a esta fase de la elección y entonces esto se convirtió en una caja negra que permitió una cosa, que un candidato que iba en el 5º lugar y que había sacado uno de los peores puntajes en la hoja de vida, sorpresivamente salte al primer lugar. Y yo quiero aclarar una cosa, esto no es una demanda contra Alexander Vega y esto no es un tema personalista, esto es una cuestión de que se violó el procedimiento que debía aplicar, en este caso, en clara violación de la ley. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho a usted respecto a este proceso? Porque usted está presentando unas pruebas que pues son muy sólidas. Y le hago una acotación adicional. El movimiento del lugar en donde se realizó la entrevista no estaría motivado por aquella situación de orden público, la marcha de los estudiantes, que habría obligado a tomar unas medidas adicionales. Eso es una excelente pregunta por lo siguiente. Desde varios días antes se sabía que esa marcha se había convocado, se iba a llevar a cabo y que generaba algunos riesgos para la seguridad y para el orden público en Bogotá. Los presidentes de las altas cortes perfectamente hubieran podido mover la fecha, definir un momento en el cual hubiese podido darse este procedimiento, estas entrevistas con absoluta tranquilidad y publicidad, y no 3 horas y media antes, que fue lo que realmente pasó, en donde las cortes notificaron el cambio de lugar de la reunión por medio de redes sociales, algo que nunca habían hecho antes porque siempre habían comunicado y notificado este tipo de situaciones a través de la página web, de las plataformas oficiales del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Acá, olímpicamente, decidieron utilizar las redes sociales y hacer ese cambio que obviamente en 3 horas y media, pues quién puede enterarse y notificarse y asistir presencialmente al lugar en el que se va a llevar a cabo la fase de entrevista. Doctor Enciso, el señor Alexander Vega debe tomar posesión de su cargo justamente hoy, 5 de diciembre. ¿Qué pasa si esta demanda que ustedes tienen en curso pues falla a favor de lo que ustedes están diciendo? ¿Se declara nula esta elección? ¿Tendríamos que tener un registrador interino? ¿Se vuelve a empezar el proceso? ¿O bastaría con que se repitiera esta entrevista ya de forma pública al señor Alexander Vega? Nosotros le hemos pedido al Consejo de Estado, que es la corporación competente de conocer este caso, que haga una de 2 cosas. La primera, que declare la nulidad del acto administrativo de la designación o del nombramiento del nuevo registrador y que ordene repetir la fase de entrevistas con apego al principio de publicidad y participación ciudadana. O en su defecto, debido a la grave afectación que ese proceso o esa vulneración tiene para la integridad del proceso, que se repita completamente el proceso desde cero. Eso implicaría que tendría que haber un registrador interino provisionalmente mientras se adelanta este proceso de manera integral nuevamente. Pues es el doctor Camilo Enciso. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora y por dejarnos conocer sus razones respecto a esta polémica elección, nombramiento, como se deba decir, sí, que ha sido bastante cuestionado en los últimos días. Gracias por estar con nosotros y feliz día. Gracias a ustedes, feliz día.